Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Hay una aguda confrontación entre fuerzas políticas adversarias en la hermana República Bolivariana de Venezuela a raíz de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual este organismo judicial asume las funciones de la Asamblea Nacional, que en nuestro sistema jurídico sería el Congreso de la República, debido al incumplimiento por parte de la mayoría opositora de este órgano legislativo de una decisión que viene del año anterior del Tribunal Supremo de Justicia, que suspendió a 3 diputados de la oposición que habían sido elegidos de manera irregular mediante mecanismos corruptos a la Asamblea en representación del Estado de Amazonas. Ante el incumplimiento de sacar de la Asamblea a estos diputados por parte de la mayoría opositora en la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de esta, pero hay muchas cosas que no se han dicho en relación con esta decisión. Para analizar el tema de Venezuela, que siempre será importante para nuestro país por múltiples circunstancias, y para analizar también otros temas de la coyuntura política y social, hemos invitado al profesor Carlos Fuentes. Él es un catedrático universitario vinculado a la Universidad Javeriana, también investigador en asuntos sociales y quien además hace análisis político muy interesante. Muchas gracias, profesor Fuentes, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ti, Luis Alfonso. Es un placer de nuevo encontrarme contigo en este tipo de espacios. Bueno, profesor, ¿qué opina usted en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela? Se vuelve a presentar una crisis de carácter político, como varias de las que han ocurrido en el último decenio, debido a esa confrontación que hay entre las fuerzas políticas que defienden la revolución bolivariana que fundó el presidente fallecido Hugo Chávez Frías, y las fuerzas de la oposición que en numerosos episodios han tratado de defenestrar, de dar término a esa revolución bolivariana. Creo que este es un nuevo episodio de esa confrontación. ¿Qué opina usted, profesor? Yo creo que tú lo estás diciendo, Alfonso. Esto es un continuo, y dentro de ese continuo, el capítulo en que queda en un interregno para nosotros denominado Congreso para la República de Venezuela, pero yo creo que hay que revisar también atrás algunos aspectos. El primero, recuerda que hace unos pocos días y a nivel de las publicaciones internacionales con mucha fortaleza mostraron el problema de la gasolina y nos dejaban ver a través de esa no capacidad de un país petrolero con las mayores riquezas en reserva del mundo en petróleo, de que no era capaz de abastecer su mercado propio. Aquí hay una parte muy dura que tú recuerdas, que fue el conflicto entre los sindicatos de PDVSA y el coronel Chávez, en su momento como presidente. Los sindicatos, y en general la mayor aglomeración sindical de PDVSA, han sido sindicatos que optaron por jugársela con los sectores de centro y centro derecha venezolana, y que estaban en el sector económico neurálgico central, vuelvo y lo subrayo, venezolano, que es el problema de la producción petrolera. Imagina, Luis Alfonso, de que hace un año la central transformadora de petróleo, la productora de gasolina, que tiene 3 grandes centrales, una de ellas, El Palito, lleva un año sin producir un galón de gasolina y era una de las mayores abastecedoras del mercado nacional. Con esos aspectos que uno va revisando, en donde uno podía preguntarse si no es ya una estrategia clara y sigue a través de estos tipos de sindicatos para poder aumentar la crisis al interior de Venezuela. Políticamente, uno ¿cómo puede entender esto? Uno podría decirse, miren, y lo va a decir Nicolás Pulanzas, cuando el bloque hegemónico en el poder, en este caso el bloque hegemónico burgués, es incapaz de haber dado la conducción general a una sociedad, y cuando el bloque opositor, el bloque de izquierda, también está en incapacidad de poderla conducir,
lo más probable es que se llegue a lo denominado punto de no retorno y se abra por completo el cuadro y marco de una forma de gobierno fascista. Considero de que la situación venezolana es una situación que se ha venido empujando en paralelo por la internacional de la ultraderecha de este mundo, de este globo terráqueo, con las consecuencias de atrás, tanto de Argentina, Paraguay, Brasil, y la operancia que se está ejerciendo respecto a lo que va a ser el domingo 2 de abril las elecciones para Ecuador, una línea conductora de la necesidad de recuperar a cualquier costo la conducción de la sociedad por estas fuerzas más violentas. Recuperación del poder por parte de la derecha y de la extrema derecha en el continente. Hay toda una ofensiva. Recientemente lo analizábamos también aquí en esta misma entrevista con otro analista. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la salida entonces desde el punto de vista del análisis político, no de la injerencia en los asuntos del hermano pueblo, sino desde el punto de vista del análisis político, teniendo en cuenta que Venezuela y que la revolución bolivariana pues ha sido objeto de una grave agresión también por parte de las fuerzas empresariales que se resisten a no recuperar el poder, que están en pugna por el poder y que han desatado lo que muchos han denominado una guerra económica como mecanismo, como estrategia para esa retoma del poder? ¿Cuál podría ser la salida en este momento cuando se recrudece la confrontación entre las fuerzas antagónicas y no se dicen cosas en América Latina? Estamos realmente enfrente de una ofensiva también mediática internacional para desde el exterior contribuir por parte de esas fuerzas contrarias a la revolución bolivariana en la desestabilización del país. Alfonso, tenemos un problema grande, y el problema grande es que los sectores de la revolución venezolana chavista, que también es una conformación de un bloque, no presentan una consistencia en el sentido de poder operar como un bloque. Esa es una enorme debilidad política. Segundo aspecto es de que las consecuencias de la permisibilidad al interior de los gobiernos, y en este caso que le ha tocado también a Maduro, de la corrupción, de la cual, comillas, los llamados sectores de izquierda no se escapan. No quiero traer ahorita a colación el problema del PT en Brasil, pero debilitan profundamente ante una sociedad para poder cerrar filas en torno a lo que deben ser las reivindicaciones y las transformaciones sociales. ¿Qué pasa aquí y quién juega aquí? Un papel muy duro, la clase media. Clase media que se conformó, creció a partir de todo el trabajo que los gobiernos que llevó el coronel Chávez dieron para que sectores obreros tuvieran alta formación, sus hijos pasaran por las universidades, toda la capacidad que se le dio para habitacional, con electrodomésticos, etcétera, etcétera. Dieron para que en un momento determinado, cuando se presentaron las crisis por las caídas del petróleo y se afecta la economía, empezasen a reclamar, y lo coloco entre comillas, sus garantías. Como se transita en esa crisis y no hay coherencia para poderla sacar, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico, porque se ha permitido una inflación mayor al 800% y que se ha querido mostrar como una inmensa, cuando en Sudamérica hemos tenido inflaciones del 11.500%, caso boliviano, pero se quiere mostrar esto en otros términos sumamente grandes y que ya son incapaces de manejar. Ahí pienso que muy claramente el bloque de izquierda debe luchar por una política de estabilización de precios para evitar ese movimiento retroalimentado entre subida de los salarios mínimos. 5 se dieron el año pasado, 2016, y los precios. Segundo, la posibilidad de que Maduro salga del poder y suba el vicepresidente Tarek es una posibilidad que hay que considerar muy factible. La situación que expresaría o consecuencias de esta posibilidad llevarían a que Tarek, conociéndolo un poco más, como es él en su formación política y sus posiciones, tendiera, jugando la última carta, a radicalizar la revolución. Es decir, a la capacidad ya, voy a ponerlo en unos términos, del octubre ruso,
del octubre ruso. Y eso implicaría cierre de fronteras inmediatamente y alistarse para lo que podría ser, que esperamos no suceda así, una posibilidad muy grande y que está gravitando, y es de una guerra civil al interior. Bueno, ojalá esto no ocurra y que en Venezuela se puedan superar esas diferencias. Ya hemos escuchado numerosas voces llamando de nuevo al diálogo como único mecanismo para la resolución del problema. Finalmente, profesor Fuentes, ¿cuál podría ser el reflejo de esta situación en el vecino Ecuador, que el próximo domingo va a elecciones? Y como lo hemos planteado, todos estos asuntos, todas estas crisis políticas en nuestros países latinoamericanos, suramericanos, pues están encadenadas porque obedecen a unas lógicas de unas derechas que quieren retomar el poder, que han perdido con organizaciones alternativas de izquierda y de centro izquierda. ¿Qué podría ocurrir en Ecuador a partir de estos acontecimientos tan inmediatos que seguramente van a ser capitalizados por la derecha ecuatoriana contra el candidato Lenín Moreno, que es continuador de otra revolución, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que ha impulsado tantos cambios progresistas en Ecuador? Luis, tú lo dices, hay un hilo conductor. Eso no lo podemos ocultar. El hilo conductor, tú vas a revisarlo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitando igualmente, comillas, las aperturas para Ecuador, en especial trabajando con el caballito de batalla de los medios de comunicación de propiedad de los sectores burgueses. 2. Fíjate que para la primera vuelta, el movimiento de Guillermo Lasso, creo, ¿qué hizo? Antes de que se diesen los resultados, el mismo domingo, antes de que se diesen los primeros grandes resultados, movilizó y colocó ante el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano sus bases, comillas, para presionar, partiendo sin datos de que era ya y estaba determinada una segunda vuelta. Eso no es gratuito. Se presionó, porque si hubiese ganado ese 40% por unos pequeños votos, inmediatamente, que era lo que cantaban estos manifestantes, participando ahí Guillermo Lasso, inmediatamente se tenía que desconocer por fraude esa primera vuelta. Entonces, estos son los mecanismos que están ideados y movilizados. Tercer aspecto, y mira también con el problema de la clase media, y lo traemos para Ecuador. Cuando Ecuador, que maneja los problemas también del petróleo, entra en situación de no poseer grandes ingresos de divisas, la clase media afectada pase los cacerolazos. No es gratuito, Luis Alfonso. Muy bien. Están encadenados todos estos procesos políticos en nuestros países latinoamericanos. Vamos a ver qué desarrollos, qué desenlaces tienen en las próximas horas, porque las coyunturas políticas se están dando de manera casi coetánea. En Venezuela, una crisis política; en Ecuador, unas elecciones y el reflejo de una situación sobre la otra. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.